Episodio 129 con Francesc Miralles. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, hoy estamos con Francesc Miralles, que nos va a hablar de cómo escribir una novela. Y también me hace mucha ilusión anunciarte el lanzamiento de algo que nos habéis pedido por activa y por pasiva casi desde el comienzo de este podcast. Y es precisamente un curso sobre cómo escribir una novela, que es muy complementario al curso que ya seguramente conoces, Triunfa con tu libro. Me hace mucha ilusión que sea Francesc Miralles el que haya creado los contenidos en colaboración con una agencia literaria muy conocida en España, que es la agencia literaria Sandra Bruna. A Sandra, su directora, la entrevistamos, por cierto, en un episodio anterior, en el episodio 121. Y bueno, Francesc es un escritor consagrado, ha escrito 44 novelas, muchas de ellas traducidas a 20 idiomas. Concretamente, la última novela, Ikigai, ha vendido más de 250.000 ejemplares y se ha traducido a 38 idiomas. Francesc Miralles es viajero, ha sido músico, es escritor, ha sido editor, negro literario, es también periodista, traductor y es, sobre todo, coach literario. Ha ayudado a muchos autores en el proceso de escribir una novela, en el proceso de ir desde una gran idea a una gran novela. Y esto es el contenido que ha dado a este curso para hacértelo a ti fácil, con un método en 9 pasos para que puedas conocer el proceso, la técnica y los trucos de narración y que tu novela entretenga y emocione a un gran público lector. Así que si quieres información sobre este curso, no tienes más que ir a la web de Triunfa con tu libro. Verás que son 9 videotutoriales, 12 ejercicios y 3 bonus de regalo. Y ahí tienes también toda la información, mucho más detallada de lo que yo te estoy contando, y las condiciones de inscripción. Y en este episodio, precisamente, Francesc nos da unas pinceladas sobre cómo escribir una novela. Así que, de momento, te dejo con Francesc Miralles. Hola Francesc, ¿cómo estás? Muy bien, contento de hablar con vosotros. Bueno, y nosotros contigo. Eres editor, eres viajero, eres traductor, músico, periodista, experto en autoayuda, novelista, asesor literario, curioso por naturaleza, vitalista, acumulador de experiencias, políglota, en fin, un escritor inquieto. Así que contigo podríamos hablar de muchísimas cosas. Tu nombre me lo han dado varias personas que he entrevistado ya para este podcast, por muchas cosas, como novelista, como escritor, como todas las cosas que tú has hecho, que son muchas, y también porque sé que hay muchos autores, escritores que te contestan, te preguntan muchas cosas y tú les atiendes. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte, a no ser que quieras antes puntualizar o algo que te gustaría destacar o decirnos, aparte de todo lo que ya he mencionado, quién es Francesc Miralles, para hacer una pequeña introducción y pasamos a las preguntas. No, bueno, en este caso, para la entrevista que me vas a hacer, aquí soy Sherpa literario, que quiere decir que ayudo a los escritores a subir la montaña, a hacer cumbre con su primer libro. Pero en este caso vamos a hablar un poco del método. Perfecto, me encanta eso, lo de Sherpa literario, me encanta cómo has titulado tú el tema. Pues vamos a entrar ya de lleno y vamos a ver, para alguien que quiera escribir una novela, quiere escribir un libro. Tú, por cierto, has escrito muchos libros. Hoy estaba viendo un poco en tu página web, que quien quiera ver un poco más detalle lo tiene, o en Amazon, y tienes muchísimos libros. Además has tocado muchos géneros. En tu propia página hablas de thriller, novelas singulares, ensayos y fábulas, crossover, juvenil e infantil. O sea, nada más y nada menos que todo eso. Y yo he contado 44 libros. Pero bueno... Sí. Entramos directamente en materia. Cuéntanos, Francesc, para alguien que tiene una idea de hacer una novela, se ha inspirado en algo, ¿cómo pasar de ahí a lo que sería una sinopsis, a un argumento sólido para comenzar con su novela?
Sí, a ver, lo primero que tiene que hacer es pensar si esa idea que tiene, a qué público va dirigido. A veces una idea solo sirve para entenderse a uno mismo mejor o para aclarar una relación familiar o algo muy íntimo y muy personal que no deseas compartir con nadie. Pero si lo que deseas es esa idea, transmitirla a muchos lectores, entonces lo primero es preguntarnos si eso es universal, si eso va a interesar a personas que son muy diferentes que nosotros. Si la respuesta es que sí, entonces hemos de poderlo resumir pues en 4 o 5 líneas, ser capaces de comprimir la idea en ese espacio de manera que la podamos contar en un ascensor en medio minuto a alguien y que pueda interesarle. O sea, lo que llaman los anglosajones el elevator speech, ¿no? O lo que sería para cualquier contenido, cualquier negocio, tu proposición única de valor, pues aquí, en pocas palabras, poder que cualquiera supiera, entendiera perfectamente de qué va tu libro, sin entrar, por supuesto, en detalles, ¿no? Sí. Vale, bueno, vamos con otro tema que le cuesta mucho en general a cualquier escritor, pero sobre todo si es un escritor novel, que sería el guión, el estructurar todas esas ideas y ponerlas en una narración que sea muy interesante, que enganche desde la primera página a la última. Esto nada más ni nada menos. ¿Sabes si en poco tiempo nos puedes dar alguna clave importante? Sí, a ver, para empezar, sería importante esto, ¿no? Tener muy claro qué es lo que queremos contar, cómo queremos contarlo, si es en primera persona, en tercera, de más cerca, de más lejos, de una manera más neutra o siguiendo a uno de los personajes. Y después de que sabemos qué es lo que queremos contar y cómo contarlo, hay que estructurar todo eso como en un mapa, en el cual sabemos que la novela es como un viaje que va a tener diferentes etapas. Esas etapas son los capítulos. Es importante saber qué pasará en cada capítulo. Aquí estaríamos hablando de lo que se llama escritor con mapa, porque luego hay el escritor con brújula, que es aquel que va improvisando a medida que va llenando páginas, va pensando en las páginas siguientes, en los capítulos siguientes. Para cualquier escritor principiante, yo recomendaría que se haga un guión de lo que pasa en cada capítulo, porque eso le ayudará a no perderse en la novela y a saber que cada 4 o 5 capítulos tiene que haber un giro, algo diferente, algo nuevo que despierte el interés del lector. Muy bien, pues vamos a otro tema importante que son los personajes. ¿Cómo crear personajes con alma? Tanto el protagonista o protagonistas como los personajes secundarios. Sí, a ver, una novela se apoya tanto en los personajes principales como en los secundarios. Entonces, lógicamente siempre hay un protagonista, es raro que sea más de uno, que centralice toda la atención. Nosotros seguimos a este protagonista, o hombre o mujer, y nos identificamos con su suerte, con su azar. Entonces, también es muy importante que los personajes que acompañan la acción pues sean carismáticos, nos despierten empatía. Porque a veces los personajes secundarios son mucho más importantes que el mismo protagonista, porque son los que aportan las cosas especiales que pasan en el argumento. ¿Cómo trazas esos personajes? ¿Qué hay que hacer? No sé, hacer una ficha para no perderte. ¿Cómo crear esos personajes y que tengan alma? A ver, lo que es muy importante es tener un guión de la evolución de cada personaje. Hay que entender que en una novela los personajes no son algo estático como un tótem, sino que van evolucionando. Con lo cual, cuando preparamos el guión, lo que hacemos es cada personaje, vemos cuál es su punto de partida y hacia dónde irá al final de la novela. Por lo tanto, hay personajes que se volverán más oscuros, hay personajes que se irán aclarando, algunos se relacionarán entre ellos, se enamorarán, se acercarán, se apartarán. Entonces, prácticamente con cada personaje necesitamos tener un pequeño guión de hacia dónde irá. ¿Y cómo empezamos una novela? Que es algo importante, me imagino, para enganchar al lector desde el comienzo y conseguir que siga leyendo tu libro y que acabe tu libro. ¿Cómo hacemos eso? A ver,
el inicio de una novela hay que empezar por una promesa que se llama, que es que el primer párrafo, la primera línea, transmita al lector la idea de que allí se va a contar algo importante. Con lo cual ya no podemos hacer como en el siglo XIX, en el cual igual una novela se iniciaba con una descripción de un paisaje, del tiempo, de lo que pasaba, sino que hoy en día la novela moderna nos obliga a empezar por el hecho interesante en sí, y eso uno de los pioneros fue Kafka, que ya en la primera línea de cada novela te metía totalmente en la acción. Si recordamos la Metamorfosis, por ejemplo, empieza diciendo que Gregor Samsa, después de una noche de sueños intranquilos, se despierta convertido en un gigantesco escarabajo, con lo cual ya estamos allí, ya sabemos que en esta novela se va a explicar algo muy importante. Entonces, el inicio de una novela no puede ser ni la presentación de los personajes, ni la descripción de un lugar, ni del ambiente, sino hay que empezar explicando qué es aquello que nos va a interesar. Perfecto, está bien eso que has empezado diciendo, empezar con una promesa, ¿no? Sí, una promesa, exacto. Vale. Porque en muchos casos, si esta novela se presenta a un concurso donde hay 300 manuscritos, o va a una editorial donde cada día llegan 20 o 30 o 40 libros, el editor va a leer el primer párrafo. Y si el primer párrafo no le interesa, ya no va a seguir leyendo. Por lo tanto, nuestra intención como narradores es engancharle desde la primera línea. ¿Qué son los cliffhangers? Francés, sí. ¿Para qué sirven y cómo hacemos un buen cliffhanger? El cliffhanger, así como el inicio de un capítulo es una promesa, el cliffhanger es algo que dejamos en el aire al final del capítulo para que el lector sienta la necesidad de saltar al siguiente capítulo. Por ejemplo, si estamos hablando de una situación de gran peligro por la que corre el protagonista y que le persiguen, pues un cliffhanger sería terminar un capítulo con que este protagonista está en un callejón sin salida o está colgando de un puente, de ahí viene la palabra cliffhanger, o está a punto de morir, lo dejamos allí y ahí el lector tiene la necesidad de ir al siguiente capítulo para ver qué ha pasado con el protagonista. Vamos a hablar un poco de cómo crear suspense, ¿no? Cómo seguir a lo largo de la novela atrapando al lector. A ver si nos puedes hablar de esto. También qué son los MacGuffins y otros recursos que se pueden utilizar. Sí, a ver, el suspense depende sobre todo de la información que no se da. O sea, hay autores noveles que equivocadamente cuentan todo sobre cada personaje y explican todo sobre su vida y todo sobre lo que se piensa. Y eso es lo contrario del suspense. El suspense es dar un poco de información de manera que el lector se queda en vilo, el lector se queda queriendo más y luego el lector se hace preguntas como diciendo ¿qué ha pasado con esta persona? No ha vuelto a salir. ¿Qué pasó con aquella llamada? ¿Qué pasó con este personaje que ya no sale más? Entonces el suspense es el arte de dejar vacíos, de dejar huecos, de manera que el lector espere que esa información se le da. Care Santos dice que el suspense es como un striptease, ¿no? Que te enseñan un trozo de pie, una pierna, y tú te quedas con ganas de saber más, de ver más. Y mientras tanto te cuentan otras cosas. Y lo otro que me comenta es el MacGuffin, es un recurso repetido que a veces aparece en una historia y que no tiene una función real, pero lo que consigue es inquietarnos, ¿no? Por ejemplo, en El Guardián del Centeno, que va saliendo una pregunta que siempre se hace Holden Caulfield sobre el Central Park, que él va preguntando cada X páginas qué sucede con los patos que están en un lago del Central Park cuando el lago se hiela. Se van los patos a algún sitio, se los llevan. Entonces el MacGuffin son elementos que aparecen, que a veces son misteriosos, que quizás no tendrán una función al final en la historia, pero que nos sirven para despistarnos un poco. Y que no se cierran. A veces sí y a veces no. A veces son elementos de distracción. Cuando se habla del MacGuffin, se comenta mucho siempre la película Psicosis, porque en el guión hay un gran MacGuffin aquí, y es que esta protagonista ha robado un dinero de una empresa, se va con el coche, y antes de que llegue a parar a la casa de Norman Bates, el lector todo el rato se está haciendo preguntas. Bueno, ¿qué pasará? ¿La cogerá la policía? ¿La van a descubrir por el dinero? ¿La van a encarcelar? Y nunca más se habla de eso. O sea, eso es como un punto de partida en el cual
todo el mundo está muy inquieto por una cosa, pero en realidad Hitchcock te está engañando porque te está llevando a otra historia. Por lo tanto, tú estás creyendo que la línea de acción importante es una, cuando en realidad es la otra. Háblanos, Francesc, también de los escenarios, de la atmósfera del escenario donde se desarrolla una novela. ¿Cómo conseguir que eso sea evocador? Los escenarios, yo siempre recomiendo a los autores que hablen de lugares que conocen, porque a veces nos empeñamos en describir lugares que solo sabemos de ellos por la Wikipedia y eso no tiene el nivel de viveza, de cotidianidad. Se nota mucho, sí. Entonces, por ejemplo, a mí una pareja de escritores me enseñaron una novela que pasaba todo en un diner, en un restaurante americano de estos tradicionales, y había una historia de amor ahí. Yo les dije, ¿pero vosotros habéis estado en Estados Unidos? Y me decían, no. Digo, pues ¿por qué no sitúas esta acción en una cafetería de la Gran Vía de Madrid, que sí que has estado, ¿no? Entonces es importante conocer de lo que se habla, incluso que seamos nosotros la persona que más sabe sobre ese lugar en concreto, que puede ser un rincón de una ciudad, un pueblo, Entonces, eso hará que la descripción, la ambientación sea muy veraz. Vamos a hablar también de algo importantísimo, yo creo que cada vez más, que son los diálogos, ¿no? ¿Cómo hacer buenos diálogos en una novela? Sí, lo importante del diálogo es que no tiene que ser parecido a como son los diálogos en la realidad, que eso cuesta de asumirlo, pero es así. O sea, cuando nos encontramos con una persona en la cafetería, como la que estoy yo ahora, si ahora viene alguien, pues nos vamos a saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu vida? ¿Bien? Todo eso no tiene que ir a una novela. ¿Por qué? Porque ahí no hay información. O sea, los diálogos de la novela tienen la función de hacer avanzar la trama. Por lo tanto, los saludos o los comentarios que no son cruciales los quitamos y centramos el diálogo o bien en cosas muy importantes que están pasando o en algo que precipite la acción hacia algún lugar. Por este motivo, cuando vemos una película y una pareja o dos personajes que se encuentran en un café para tratar de algo importante, si nos fijamos, siempre hay uno que se levanta y se va. ¿Por qué? Porque luego en película o de novela se quedan fundamentales que van a disparar la acción. Y una vez que tenemos, ya hemos escrito la novela, ya hemos terminado, a partir de ese momento, ¿qué hay que hacer? ¿Tú has acabado, has corregido como has podido? Sí. Aquí lo primero que hay que tener es un poco de humildad y pensar que quizás no somos los elegidos para hacer eso y hay que empezar quizás pues más pequeño, ¿no? Y dando a leer nuestra novela a personas que nos inspiren confianza en su criterio, hacer alguna pequeña presentación, compartirlo por internet, publicarlo por capítulos en un blog, y va que es muy positivo y que la gente nos habla muy bien de la novela, ahí sería el paso para ver si hay que hacer algún tipo de corrección, porque normalmente ninguna novela está impecable si no has tenido nunca ese oficio, y una vez eso ya está corregido y estamos seguros del manuscrito, hay tres opciones, que sería mandarlo a un concurso, preferiblemente que no sea un gran premio literario, que es mucho más difícil, sino un premio que organice una ciudad, un pueblo, una asociación. La segunda opción sería mandarlo a una agencia literaria, de estas pequeñas, preferiblemente donde puedan leerlo y valorarlo. Y la tercera sería mandar un correo a la editorial donde imaginamos que se podría publicar el libro, explicando la sinopsis y de qué va y preguntando si nos la quieren leer. ¿Cómo ves tú la opción, Francesc, de la autopublicación? Sí, yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien para empezar, porque ahí podemos tener contacto con los lectores, nos pueden comprar y leer lectores de todo el mundo, porque por ejemplo la plataforma Kindle de Amazon está en todos los continentes y cualquier persona puede acceder a nuestro libro electrónico, descargarlo, lo podemos ofrecer incluso de manera gratuita y comentarlo. Entonces, es una muy buena manera de empezar publicando nuestro propio libro, por ejemplo, en Kindle y en Create Space, que fabrican el libro uno a uno si alguien lo pide también. Y a partir de ahí, si vemos que hay muy buena recepción, pues podemos pensar ese mismo libro, no hace falta escribir otro. Si vemos que tiene 1.000, 2.000, 3.000 lectores y que lo valoran y que va subiendo en el ranking, decimos, bueno, pues esto parece que está gustando mucho, pues voy a llevarlo a una editorial. Y para terminar, Francesc, ¿cuál es tu hábito a la hora de escribir? No sé si estás ahora
vas a escribir o estás escribiendo una nueva novela, lo tienes previsto y cuál es, o sea, ¿cómo escribes tú? Imagino que tú no eres brújula, por lo que has dicho, no eres escritor brújula, justamente un poco tu día a día cuando estás escribiendo un libro, ¿cómo te organizas? Sí, día a día lo que me busco un horario, como cualquier otra actividad que hagamos. Intento cumplir con ese horario, con los objetivos que me he creado, ¿no? Que, por ejemplo, digo, voy a terminar un capítulo cada mañana, pues lo hago. Repaso lo del día anterior, escribo el capítulo nuevo y yo, en mi caso, me gusta hacerlo por las mañanas con una tetera llena de té verde y con mis gatos cerca, y me pongo un objetivo que yo sepa que puedo cumplir. Por ejemplo, avanzar pues 3 o 4 páginas cada mañana. Entonces, cada mañana cumplo con ese objetivo y esto es como una maratón. Fenomenal, perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues nada, un placer, gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Igualmente. Y bueno, hasta pronto. Hasta Adiós, pronto. Francesc. Un abrazo, hasta luego. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.